Les voy a compartir un ratitito. A ver si ¿les sale la pantalla? Sí. Profe, nosotros no terminamos la clase pasada. Sí, por eso vamos a dar un repaso. Acá les puse algunos slides de la primera parte, ¿sí? Bueno, hoy vamos a estar hablando de farmacocinética clínica, que sería más o menos explicarle algunos términos que van a ser más aplicables ya a la clínica para que, digamos, aquellos términos que habíamos hablado de farmacocinética clínica. Para justamente repasar, porque no pudimos terminar, les puse de vuelta ahora que la farmacocinética es la dinámica de la absorción, distribución y eliminación de los fármacos. Estudia los procesos y los factores que determinan la cantidad de fármaco que tiene que haber en el sitio para que ejerza su efecto biológico en cada momento. Entonces, vamos a ver también qué es la relación entre la concentración del fármaco y el tiempo. Nuestro objetivo siempre va a ser con la farmacología, la parte farmacocinética, alcanzar y mantener una concentración plasmática necesaria para que hagamos ese efecto terapéutico sin tener un efecto tóxico. Si se acuerdan, aquel gráfico que les había mostrado, les voy a mostrar de vuelta. Eso es lo que queremos con la farmacocinética, que el fármaco penetre en el cuerpo, se absorba, se distribuya, alcance una concentración, haga su efecto que tiene que hacer y no produzca toxicidad. La farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones plasmáticas en el ser humano, la relación con los efectos que va a producir y la influencia que va a tener los factores fisiológicos, patológicos y también algunos llamados diatrógenos. Diatrógeno significa que dependiendo de la cantidad que se administra, produce un efecto, ¿sí? Basándose en estos conocimientos, vamos a poder predecir el curso de las concentraciones plasmáticas y sus efectos. Y vamos a poder diseñar pautas especiales para algunos pacientes. ¿Sabes qué significa eso? Que vamos a poder, gracias a la farmacocinética y a todo esto que les voy a explicar, nosotros podemos llegar a identificar cómo tratar a un paciente concreto en función de las características, sean fisiológicas, por ejemplo, si el paciente es niño, es anciano, de acuerdo a la enfermedad, si tiene, por ejemplo, una falla renal, una falla cardíaca, y el tratamiento que le vamos a dar. Como les expliqué la vez pasada, la interacción también que existe entre distintas drogas. Para que este fármaco pueda hacer su efecto, sea terapéutico o tóxico, se tiene que alcanzar un intervalo de concentraciones en la biofase. ¿Se acuerdan lo que era la biofase? ¿Se acuerdan todavía o no? No, profe. La biofase era el líquido extracelular en el cual se tenía que encontrar la concentración del fármaco para que interactúe con el receptor y desencadene una señal. Por debajo del intervalo de esa concentración, si ustedes se acuerdan, lo que era la concentración mínima efectiva, por debajo de eso no vamos a tener ningún efecto farmacológico o ese efecto va a ser subterapéutico. Y por encima, que era la concentración mínima tóxica, el efecto puede ser excesivo y pueden aparecer efectos no deseados o toxicidad, ¿verdad? Acá les puse, ¿se acuerdan de este gráfico de la clase pasada? Donde la primera línea era la concentración mínima efectiva. Significa que por encima, acá empieza a hacer su efecto, llega a su concentración máxima, que es el efecto pico, y después va eliminándose otra vez. Por debajo de esta concentración mínima efectiva no hay efectividad de la droga, por más que continúa una concentración en el plasma. Por encima de esta línea es la concentración mínima tóxica, por encima ya hay efectos adversos.
Entonces es en este intervalo entre la concentración mínima efectiva y la concentración máxima donde nosotros queremos mantener la concentración. Para recordar también que para que esta concentración llegue, tenemos que administrar primero el fármaco. Y dependiendo de qué vía se va a administrar, se van a cumplir estas etapas, que fue lo que hablamos la vez pasada. La absorción, la circulación y distribución, que les mostré los modelos compartimentales. Luego hay un metabolismo o la biotransformación. Y por último, la excreción o eliminación de la droga. Entonces, para que vean, ¿verdad? Esto es más o menos la interrelación que existe entre la absorción, la distribución. Binding significa unión a las proteínas, la metabolización y luego la excreción de las drogas y la concentración perdón, en los sitios de acción. Esto es más o menos para mostrarle, ¿verdad?, cómo va pasando. Recuérdense que primero nosotros tomamos el medicamento, eso todavía no es la fase de absorción. Para que empiece la absorción tiene que llegar, ¿verdad?, al estómago o a los intestinos y de ahí ser absorbido hasta el intersticio de la sangre. Luego hay una distribución en todo el cuerpo, que eso vamos a hablar otra vez de los modelos compartimentales. Y por último, la eliminación, que vimos que se podía eliminar a través de todos los líquidos, sea orina, saliva, leche. Se puede eliminar también a través de la respiración, ¿verdad? Y de vuelta para recordar, porque vamos a hablar también de esto, los factores que pueden modificar su absorción. Que está la solubilidad, ¿verdad?, del fármaco, que es más rápida la absorción cuando la droga está en solución acuosa, menos cuando es oleosa, y cuando es en forma sólida es más lenta todavía. La cinética de la disolución, ¿verdad?, dependiendo justamente de la solubilidad, va a depender la velocidad y la magnitud de la absorción del principio activo. Es por eso que yo les comenté la vez pasada que algunos medicamentos se ponen en cápsulas para que proteja ese primer paso y no se pierda en algunas partes. Por ejemplo, si tiene que ser de absorción en el intestino, para que en el estómago se degrade esa cápsula y recién se absorba en el intestino. Otro factor es la concentración de la droga. A mayor concentración va a haber mayor absorción. Recuérdense del mecanismo de disolución. Siempre se va a ir de un lugar donde está más concentrado a uno de menos concentración. Depende también de la circulación en el sitio de absorción, o sea, si hay mayor circulación sanguínea en ese sitio, va a haber mayor absorción del fármaco. También de la superficie de absorción. Cuando hay mayor superficie, mayor absorción. Por ejemplo, en la mucosa respiratoria o del peritoneo en el abdomen, va a haber más absorción. Y la vía de administración, que repasamos la vez pasada, sea tópica, por piel, o sea, vía oral, endovenoso, también va a influir en la absorción. Para las vías de administración está la vía digestiva, que está la vía oral, tienen las distintas mucosas, sea oral, gástrica o intestinal. La vía rectal también entra en la vía digestiva. Tenemos las vías parenterales, que puede ser subcutánea, intravenosa, intramuscular, ¿verdad? Y en la vía respiratoria tenemos la mucosa alveolar y bronquiolar. Recuérdense que eso se puede hacer vía por PAF. Y vía tópica tenemos también los distintos tipos de mucosa, ¿verdad? O sea, la mucosa nasal, si es por inhalación, conjuntival, si es que va a ser gotas oftálmicas, por mucosa vaginal, uretral o por la piel. Entonces, esto, por ejemplo, les dejo la pregunta y me van a responder más adelante. A ver si se recuerdan que era el primer paso. El efecto del primer paso hablamos en la clase la vez pasada. Y si nosotros hablamos de la vía de administración, ¿en cuál de las vías de administración? Vean el dibujito y me van a decir, se elude el primer paso.
¿Se acuerdan dónde se producía el primer paso? Profe, en el intravenoso lo que saluda el primer paso. Muy bien, porque ahí nos va, ¿dónde se producía el primer paso? ¿En qué En el órgano? intestino. En el hígado. Recuerden que en el hígado se produce el primer paso. El efecto del primer paso, ¿verdad? Que es el paso hepático de metabolización, que se absorbe sobre todo en el tracto gastrointestinal por el sistema porta. Ahí es lo que es el efecto del primer paso. Entonces, muy bien, la vianda venosa es la que eh, van a tener no van a pasar ese primer paso. Por eso es que en el primer paso hepático la dosis oral va a tener que ser mayor que lo que es por vía intravenosa. Recuérdense lo que les comparé, por ejemplo, la ciprofloxacina, que la ciprofloxacina por vía oral viene de 500 miligramos, mientras que por vía endovenosa viene de 200 o de 400. Y después viene un mecanismo de clearance, ¿verdad? Digamos, de eliminación presistémica. Esto, la verdad, que le puse más bien para que entiendan nomás cómo se va relacionando el fármaco con el enterocito en el hígado, para que se les fije más nomás ese efecto de primer paso. Y algunos fármacos que van a tener una fracción de absorción menor a 0,5, o sea que es muy bajito esa fracción de absorción, o sea que casi no se van a perder en su primer paso hepático, son estos. Ahí, por ejemplo, tienen la amitriptilina, ¿verdad? El diltiazem, que van a ver que se usa en algunas arritmias, la ketamina, que es es un sedante, se usa en anestesia, el abetalol, está la morfina, y la mayoría de estos existen preparaciones por vía oral y por vía endovenosa. Hay otras barreras del cuerpo humano que tenemos que ver porque también va a influir en cuánta concentración llegue finalmente. Y está el aparato digestivo, que es la más antigua, la más segura, la económica, y también la más conveniente, ¿verdad? Porque es por ingestión, digamos. Y ahí tenemos la mucosa oral, la gástrica y el intestino delgado. Y la vía rectal que vemos, ¿verdad? También es algo fácil de administrar, y el paso de las drogas se produce por difusión pasiva a través de la membrana epitelial digestiva, y generalmente es más fácil cuando la sustancia es liposoluble. La mucosa bucal también tiene una vía a través de la sublingual. Van a ver algunas presentaciones, sobre todo de algunos analgésicos que tienen presentación sublingual. Esta vía de absorción es más rápida y generalmente la droga le va a pasar a la circulación por las venas lingual y la maxilar interna. Este también evita el pasaje de la droga a través del hígado, así como la endovenosa. Y se evita la posible destrucción por el jugo gástrico o otro jugo digestivo. Es para tomarla, cuando es importante que sepan al leer la caja, por ejemplo, hay algunos calcios que se administran también por vía sublingual. Entonces, en esos casos es importante que se distinga. ¿Por qué? Porque dicen algunas pastillas, ustedes van a ver que dicen pastillas masticables, significa que la mayoría se va a absorber por la mucosa sublingual. Si la paciente, en vez de masticar y dejar en la boca directamente, lo pone en la boca y lo traga como una pastilla, no va a tener la misma efectividad que está calculada para esa droga. La mayoría de las drogas de administración sublingual son pastillas pequeñas que se deben colocar justamente debajo de la lengua directamente. La desventaja que suele producir es el gusto de las drogas, ¿verdad? Que suele tener un sabor medio amargo y picoso, ¿verdad? Que suele ser también, puede ser irritante. Y algunos preparados, ¿verdad? Como les dije, son la nitroglicerina, el nitrito de amilo, la nifedipina, hay también ketorolac y hay también calcio. La mucosa gástrica es la que puede ser atravesada por difusión pasiva por sustancias liposolubles como el alcohol y un número no muy escaso, ¿verdad?, de drogas de forma no ionizada.
Su primer obstáculo es el pH del jugo gástrico. ¿Qué hace? Este jugo favorece que el medicamento se disocie o produzca ionización. Hay veces que eso puede dificultar la absorción, porque recuérdense que cuando más iónico es un componente, más difícil va a ser atravesar la membrana. Algunas drogas con carácter ácido se pueden absorber a este nivel, porque eso es lo que nosotros llamamos por la fórmula Michaelis, que algunos ácidos se disuelven menos en un medio ácido, entonces ahí van a ionizarse menos. Los ácidos débiles como los salicilatos, ¿verdad? Como la aspirinita o los barbitúricos, que no se ionizan en el estómago, se va a absorber más fácilmente. O sea, recuérdense que cuando menos se ioniza, cuando más parecido es el fármaco al pH en donde se tiene que disolver, va a ser menos ionización, entonces se va a absorber más fácil. En la mucosa intestinal, todos los fármacos, salvo los que tienen carácter ácido básico muy fuerte, se van a absorber con facilidad. Algunos fármacos, como aquellos que tienen compuesto de amonio, ¿verdad? Los curares, la streptomicina, que no son liposolubles y se van a ionizar mucho, ¿verdad? Porque es un medio un poco más básico que en el estómago no se va a absorber. Algunos medicamentos de naturaleza polipeptídica, o sea que son proteínas, como la insulina, las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis, no se pueden administrar por vía oral porque van a ser hidrolizados. Esta es la razón por la que ahora mismo la insulina se está lanzando una de forma inhalatoria, pero es la razón por la que no tenemos insulina ni fuera de la levotiroxina, la T4, prácticamente no hay hormonas que se puedan dar de forma en vía oral porque la mayoría son proteínas y se hidrolizan en el aparato digestivo, entonces no se absorbe como hormona en sí, o sea, como su preparación. Como le dije, la excepción la hace sobre todo la levotiroxina, que es la T4, y ahora mismo en algunos casos se están usando algunos preparados de diasulfato o de testosterona, pero porque tienen, digamos, son compuestos un poco más hidrocarbonados, entonces no son proteínas en sí. Pero todas las hormonas que tengan característica proteínica o polipeptídica todavía no se encuentra la forma de administrar por vía oral. La vía rectal es una vía que usamos, sobre todo cuando hay, por ejemplo, muchos vómitos, náuseas o, por ejemplo, si el paciente se encuentra inconsciente, porque recuérdense que siempre hay que proteger la vía aérea en caso de que no haya conciencia, no se puede administrar nada por vía oral. La absorción se produce a través de las venas hemorroidales superiores, medias e inferiores. Y recordar que solamente las superiores llevan al sistema porta. Las dos últimas van directamente a la cava inferior, entonces también van a pasar en parte, no completamente, pero en parte la influencia hepática. Lo otro que pasa es que se libra también de la influencia del jugo digestivo, o sea, no hay tanto problema esto si se va a ionizar o no el fármaco. La absorción suele ser irregular e incompleta, porque recuérdense que en la vía rectal, en la mucosa rectal, suele haber materia fecal. Entonces, cuando más contactos, digamos, si la ampolla rectal está vacía, es mayor la absorción, porque hay mayor contacto. La vía parenteral, que es la vía endovenosa, lo que más conocemos, la administración es por inyecciones y ofrece algunas ventajas sobre la vía digestiva. La absorción del fármaco es más rápida, es más segura y completa. La dosis efectiva se calcula con más exactitud. Se evita este paso por los jugos digestivos y también el primer paso por el hígado. Es de gran utilidad en las emergencias porque como va a llegar a una mayor concentración más fácil, actúa más rápido el medicamento. Y en pacientes que están, por ejemplo, en estado de inconsciencia, coma, vómitos, náuseas, diarreas, es lo que va, digamos, permite una mejor administración de esta droga. Algunas desventajas que pueden producir es que
sí o sí hay que hacer una buena limpieza antes de administrar, ¿verdad? Recuérdense que todos tenemos gérmenes en la piel, entonces la estricta limpieza es para evitar meter estos gérmenes y crear, por ejemplo, una infección en el sitio de aplicación. Y más otra vez siendo venoso, es frecuentemente dolorosa, ¿verdad? Generalmente también se necesita un personal técnico, o sea, alguien que te inyecte. Es muy difícil que el paciente se ponga a sí mismo por vía endovenosa. Por vía subcutánea vamos a ver que sí se le entrena a los pacientes y se ponen por vía subcutánea. Se pueden transmitir algunas enfermedades como la hepatitis y el SIDA, si es que se usan jeringas no descartables. Y es más costoso para el paciente. ¿Por qué? Porque generalmente las presentaciones endovenosas son más caras al comprar que las vías orales. Se necesita de materiales extras, como por ejemplo el guante que se va a poner el licenciado para administrar, la torunda, el alcohol, la jeringa. Hay veces que se tiene que usar equipo de Volutrol, si por ejemplo el medicamento tiene que ser diluido. Y también porque se le tiene que pagar al personal que administra el medicamento. Sin embargo, una pastilla directamente el paciente lo puede hacer en su casa y lo toma. La absorción de las drogas liposolubles, que es por vía subcutánea e intramuscular, pasa por difusión simple. Atraviesa la pared capilar y la rapidez va a depender de la superficie de absorción y de la solubilidad del fármaco en el líquido intersticial. Es el mecanismo que usan, por ejemplo, las insulinas, ¿sí? Drogas no liposolubles también pueden ingresar a la circulación por filtración a través de los poros de la membrana capilar. Algunas moléculas que son más grandes, como algunas proteínas, por ejemplo, se puede absorber por vía linfática o por fagocitosis. La vía subcutánea, ¿verdad? Se produce un paso hacia los vasos sanguíneos por una difusión simple. Se puede administrar tanto fármacos hidrosolubles, oleosos, sólidos en suspensiones o también hay en comprimido o implantación de pellets. Esto, por ejemplo, para que se recuerden, ahora existe los pellets de testosterona que se usa, por ejemplo, en algunas mujeres que tienen menopausia precoz y van haciendo una liberación, digamos, prolongada. El estado de la circulación local en el tejido celular es importante el factor, por eso sobre todo cuando se van a poner polos o pellets o cuando por ejemplo se va a administrar por vía subcutánea, cada droga tiene un sitio, ¿verdad? Por ejemplo, se indica si tiene que ser en la parte del brazo. Recuérdense que hay lugares donde la piel está más adherida al plano muscular y el tejido celular subcutáneo es escaso. Y hay algunos lugares como por ejemplo la zona del abdomen anterior o los famosos flancos que le llamamos salvavidas, ¿verdad? Suelen tener un poquitito más de tejido subcutáneo. La vasodilatación local, ¿verdad? Cuando más circulación haya, va a incrementar la absorción y cuando hay vasoconstricción va a retardar. Por ejemplo, si nosotros, la lidocaína suele venir con adrenalina o sin adrenalina. Cuando vamos a usar para una sutura de piel de algo periférico, se usa sin adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina produce vasoconstricción. Entonces la absorción de la lidocaína va a ser menor y por ende va a ser menos su efecto anestésico. La mayor distribución del líquido inyectado en el tejido celular subcutáneo se va a obtener disminuyendo la viscosidad de la sustancia. Eso es lo que se hace con la hialuronidasa, por ejemplo, que es una enzima que van a ver que se usa más en estética. En la vía intravenosa, saber que es la vía más rápida, la concentración en la sangre se obtiene con más rapidez y precisión. Algunas sustancias irritantes y soluciones hipertónicas se pueden administrar por esta vía, pero son generalmente las que nosotros diluimos y se hace administración lenta. La desventaja que puede producir es que puede producir reacciones adversas de forma más frecuente y son más intensas que cuando se administra por otra vía. Y las soluciones oleosas no se pueden administrar generalmente por vía intravenosa.
ustedes van a ver que, por ejemplo, hay algunas preparaciones que se dicen luego que solamente se pueden administrar en vía hospitalaria. Una de ellas es la recomendación de la penicilina, que generalmente se puede hacer dependiendo de la preparación por vía endovenosa o por vía intramuscular. Y justamente es por la reacción que puede tener. Uno puede recibir una dosis, no haber reaccionado, pero sí reaccionar en la segunda dosis. Entonces eso también es importante cuando vayan estudiando las sustancias, saber cuáles son de vía intravenosa, son más propensas a producir reacciones adversas, porque ellas solamente se pueden administrar en medio hospitalario. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene que tener acceso a una cama de reanimación, a tener acceso a una intubación orotraqueal, porque la mayor reacción que nosotros tememos es algo que se llama edema laríngeo, que impide al paciente respirar y puede causar la muerte por un paro respiratorio. La vía intramuscular, las drogas que tienen solución acuosa son las que más rápidas se absorben, no así las soluciones oleosas, suspensiones que se pueden administrar pero tienen una absorción más lenta. La penicilina es la que se administra más frecuente en esta forma y algunas sustancias que son muy irritantes para la vía subcutánea se hacen por vía intramuscular. Hay también la vía transdérmica sobre la piel, ¿verdad? Que pueden alcanzar niveles sanguíneos adecuados, como parches, algunos discos de nitroglicerina, estrógenos, fentanilo. La vía intradérmica se administra algunas vacunas, ¿verdad? Eso le mostré el que tenía prácticamente 0 grados de inclinación la agujita. Y se suele usar también para estadificación con alergenos. Admite solo un pequeño volumen y la absorción es lenta. Uno de los ejemplos que le di de esto es la vacuna BCG. La vía intraarterial, generalmente esto es para localizar su efecto en un órgano o tejido en particular, se usa más para pruebas que para tratamiento. Y en algunos casos se puede usar para drogas antineoplásicas la vía intraarterial. La vía intratecal, ¿verdad? O intrarraquídea, te van a ver, esto se hace generalmente por punción lumbar. Se utiliza cuando se desea un efecto local y rápido a nivel de las meninges o el eje cerebroespinal, porque habíamos hablado que había la barrera hematoencefálica. Algunos medicamentos no la atraviesan en una concentración óptima. Algunos antibióticos como la penicilina, algunos anestésicos locales para hacer la anestesia raquídea se usan por este medio. Los fármacos tienen que ser solubles en agua y antes de inyectar se tiene que extraer la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo, porque recuérdense que ahí hay una presión mantenida y si se inyecta más líquido y no se saca el mismo volumen, puede haber un aumento de la presión y puede causar varios síntomas como cefalea, incluso algunos graves como un enclavamiento. La vía intraperitoneal ofrece una extensa superficie de absorción, solo que ahí tiene mayor riesgo de infección y de adherencia. Generalmente lo que se está haciendo por esta vía es la diálisis peritoneal en algunos casos de insuficiencia renal aguda. La vía subconjuntival, que es por vía oftálmica, y también tenemos una vía intravítrea que hacen los oftalmólogos, que es directamente inyectar al humor acuoso dentro del vítreo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe. La absorción por la vía respiratoria, saber que el acceso a la circulación es rápida. Recuérdense que, si se recuerda un poquitito de anatomía, la relación de los alvéolos con sus arterias y sus vasos, hay una gran superficie de absorción, ¿verdad? Recuérdense que el pulmón es así como una esponja con varios alvéolos, entonces cada uno tiene su circulación y hay gran vascularización. La absorción se suele realizar por una difusión pasiva, sobre todo más en drogas liposolubles. Los gases anestésicos se absorben generalmente de acuerdo a la presión de los gases de cada lado de la membrana. Algunos medicamentos se pueden administrar por inhalaciones también. Hay pulverizaciones, que es diferente, vaporizaciones y por aerosoles. Generalmente por eso se usan más lo que se llama la aerocámara. ¿Por qué? Porque si uno hace el puff directamente en la boca,
Muchas de estas sustancias, sobre todo las que son pulverizaciones, se suelen quedar adheridas a la mucosa yugal de la boca antes de llegar a la vía respiratoria. Sin embargo, si nosotros usamos la aerocámara, recuérdense que ahí hay entrada tanto por la nariz como por la boca de estas sustancias. La absorción por vía tópica se pueden absorber, sea, ya les dije, por la boca, por la gingival, nasal, conjuntival, vaginal, rectal y uretral. Las absorciones por difusión pasiva generalmente hacen una acción local. La piel también es una vía de absorción, aunque pocas drogas pueden atravesarla con facilidad. Y los compuestos liposolubles, también como algunos insecticidas, pueden atravesar la piel. Por eso es que generalmente se dice cuando uno va a manipular un órgano fosforado, tiene que hacerlo con guante en un lugar aireado. Para recordar los compartimentos de distribución, los modelos compartimentales, también saber que existe el compartimiento intravascular, extracelular, extra e intracelular y solamente el intracelular. Porque vamos a ver que hay medicamentos que tienen distribución solamente en algunos de estos medios o algunos hacen difusión en todos y de eso varía los modelos compartimentales que habíamos visto. El compartimiento central es el agua plasmática intersticial e intracelular, ¿verdad? O sea, que es el líquido que está presente en casi todos los tejidos bien irrigados, como el corazón, pulmón, hígado, riñón, las glándulas endocrinas y el sistema nervioso central. El compartimiento periférico está formado por el agua intracelular, que es poco accesible, sobre todo en los tejidos menos irrigados, como por ejemplo la piel, la grasa, el músculo, la médula ósea y algunos depósitos celulares. Generalmente, o sea, para que llegue a este medio, tiene que el fármaco estar unido a una proteína generalmente. Y el compartimiento periférico profundo son los depósitos tisulares. Para que el fármaco llegue a esto tiene que estar unido más fuertemente y hace una liberación lenta. ¿Se acuerdan de esta imagen? El compartimental, que primero era la imagen antes de administrar, después el fármaco difunde a estos órganos bien irrigados, que como le dije, corazón, riñón, cerebro. Luego hace un equilibrio en el resto del organismo, que es más o menos cuando puede unirse a algunas proteínas y difundir al espacio periférico, y después produce una acumulación en algunos órganos donde se fija más fuerte. Les voy a pasar nomás porque ya habíamos hablado la vez pasada de las barreras diferentes. Y vamos a pasar a lo que es la redistribución de los fármacos. Algunos fármacos, sobre todo aquellos que son muy liposolubles, van a atravesar más fácilmente las membranas lipídicas, ¿verdad? Por difusión pasiva, y van a sufrir un proceso de redistribución. Algunos ejemplos son el tiopental barbitúrico, que tiene una acción ultra corta. Después que se administra intravenoso, generalmente rápidamente alcanza una concentración en todos los tejidos cerebrales, produciendo la anestesia. Desarrolla una distribución primaria selectiva y después hace una redistribución. O sea, para que entiendan acá, ¿verdad? Nosotros la administramos, ahí está la jeringa intravenoso, y va directamente al sistema vascular y al corazón, que distribuye tanto, digamos, hacia el cerebro como hacia los órganos. Y los anestésicos parenterales, ¿verdad? Generalmente con cadena aromática, como es el tiopental, hace que sea absorbido de forma más rápida, sobre todo en el tejido cerebral, produciendo una acción sedante más rápida. Como ven, hace una concentración más rápida hacia el cerebro. Luego una dosis en bolo significa que una sola dosis que se administra va primeramente a los tejidos altamente irrigados, que son corazón, riñón, cerebro. Y como el tiopental es un compuesto liposoluble, se une más al cerebro y la médula espinal. Produce la anestesia con un solo tiempo, o sea, con el primer bolo que se envía, ya hace un efecto anestésico y después hace una redistribución al resto del órgano y produce una anestesia general.
pero lo que primero hace es una alteración de nivel de conciencia por esa solubilidad que tiene en los tejidos que son más de componente lipídico. Y como les dije, esto es el modelo tricompartimental. Luego los anestésicos van a difundir a los tejidos menos profundidos, como son el músculo, las vísceras, y por último al tejido adiposo, que es el periférico, ¿verdad? Y es más hidrofóbico. La determinación de los efectos de la anestesia después de una dosis es lo que va a reflejar la redistribución fuera del sistema nervioso central antes que sea metabolizado. Entonces ahí van a ver por qué con el tiopental van a ver que primero tiene un efecto sedante, o sea, deprime primero el sistema nervioso central y después se ve el efecto anestésico en todo el cuerpo. El otro método que usaban los fármacos para poder distribuirse era la unión a las proteínas. Recuérdense que la albúmina era la que más frecuente y tenía sitios de unión. Y para recordar también lo que es la vida media plasmática o la vida media de eliminación, que es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco administrado. Se puede definir como el tiempo que tarda la concentración plasmática para disminuir su reducción a la mitad. Diferenciar bien la vida media de lo que es clearance o depuración. El clearance o depuración es la eliminación de una droga por unidad de tiempo. La vida media es el tiempo que lleva a disminuir a la mitad de su concentración. El clearance sistémico total es el índice de una droga en la que se va a eliminar por unidad de tiempo, sea por la vía que sea, ¿verdad? Porque les dije que hay drogas que tienen solamente eliminación renal y otros tienen más de una vía. Puede ser hepática, puede ser renal, puede ser por vía respiratoria. El clearance no indica cuánto es la cantidad de droga que se elimina, sino el volumen de plasma que es eliminado de la droga por minuto. Y eso va a depender del órgano en donde se va haciendo esta depuración. Va a depender del clearance renal, del hepático y otros. En total, lo que te va a dar es el clearance sistémico. Recordar lo que es volumen aparente de distribución, que es un parámetro farmacocinético que relaciona la dosis que se administró con la concentración plasmática resultante. Es un concepto, la verdad, teórico, pero para la determinación del volumen de distribución se considera al organismo como un solo compartimiento, como si fuese que hay solo un espacio en el que se distribuye el fármaco. Entonces, para aplicar esto, es lo que nosotros hablamos de los niveles plasmáticos en curva. Ahora hablamos de la concentración máxima, el tiempo máximo el que lleva hasta alcanzar esto. Y dijimos que la curva por debajo de la concentración mínima efectiva es la curva de eliminación. Vamos bien hasta acá, porque ahora sí vamos a empezar la parte nueva. Esa era la parte de repaso y ahora empezamos la parte nueva. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿el Doctora. clearance sería lo mismo que aclaramiento? ¿Cómo? El clearance sería lo mismo que aclaramiento. Sí, es lo mismo. El mismo término usamos aclaramiento o clearance. Okay, gracias. Essa era a mesma dúvida que eu tinha aqui, eu fiquei também meio em dúvida. Sí, es lo mismo. Entonces, ahora vamos a hablar de... estas mis diapositivas le pido perdón, pero pasa que preparé para un congreso, entonces algunos están en inglés, pero le voy a hacer la traducción igualmente. El steady state, ¿verdad? O sea, el estado de concentración sería el steady state, le podemos decir como la concentración que queremos, el estado estable que queremos alcanzar de la droga, ¿verdad? Y esto generalmente nosotros es lo que se va estudiando para saber cuánto y cada cuánto se tiene que dar un medicamento. Es decir, más o menos como decir la concentración que nosotros queremos que se mantenga dentro del organismo mientras estamos haciendo un tratamiento.
El tiempo para alcanzar este estado estable va a depender sobre todo de la eliminación de vida media. Así que le dije que cuánto tiempo tarda en eliminarse la mitad de la concentración de ese fármaco. Y generalmente es independiente de qué tanta dosis y qué tan frecuente le demos. Por más que parezca medio contradictorio, nosotros tenemos que saber cada cuánto darle, ¿verdad? Y cuánto darle para mantener esto, pero sin embargo, el tiempo que va a permanecer en esa concentración, ¿de qué va a depender? De la eliminación de vida media. Entonces, este es un ejemplo para mostrarles, ¿verdad? La concentración que nosotros queremos mantener es esa curva recta. Esa curva que ustedes ven que está con línea recta en gris es lo que nosotros queremos mantener de su concentración a lo largo del tiempo. Y esas curvas que están en verde son las fluctuaciones que va a ir sucediendo. Porque nosotros le damos la droga, esa droga se absorbe, se distribuye y llega a una concentración máxima, pero después se empieza a eliminar, entonces le volvemos a dar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo le doy acá, esto se absorbe, llega a una concentración máxima, se empieza a eliminar, entonces toma otra dosis, vuelve a hacer lo mismo, toma otra dosis y vuelve a hacer lo mismo, y más o menos, dependiendo de su vida media, la concentración estable que haga su efecto va manteniendo esta concentración. Entonces esto es lo que nosotros queremos que se mantenga en el plasma, y en verde es lo que va pasando cuando nosotros le damos multidosis. El paciente toma, se absorbe, alcanza su concentración máxima, se empieza a metabolizar, a eliminar y así va. En general se calcula que toma más o menos 7 vidas medias en promedio para alcanzar una concentración estable. Pero generalmente es aceptado decir que para que uno tenga una concentración estable se tiene que considerar 4 a 5 vidas medias. O sea, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, yo voy a tener 50% de concentración. Para eso van a tener que leer, ¿verdad?, las características de cada fármaco y van a ver que tienen una vida media de 2 horas, de 4 horas. Entonces, el 50% de su concentración, de que va a estar la concentración en el cuerpo, generalmente va a ser una vida media. Si su vida media es de 2 horas, significa que a las 2 horas alcanza el 50% de su estado estable. Y a partir de 7 vidas medias, más o menos si tiene 2 horas, a las 14 horas más o menos va a estar ese fármaco en una concentración al 100% de lo que queremos. Entonces, esta es una oscilación en el plasma, considerando la administración a intervalos iguales de la droga. O sea, si por ejemplo una droga tiene una vida media, acá le dibujé de 4 horas, van a ver que abajo el tiempo va de 4 en 4 horas. Entonces, cada 4 horas yo le doy ese medicamento. Esa curva que dibuja, esto que dibuja es la absorción, pico máximo y va eliminándose. Entonces, para que yo alcance esta concentración estable, que es esta línea recta, si ustedes ven, la vida media, dije que este medicamento era cada 4 horas. Entonces, más o menos como les dije, a las 5 vidas medias, o sea, 4 por 5, a las 20 horas, más o menos él alcanza su estado estable. La concentración al 100% que yo quiero lograr de ese medicamento. Es por eso que ustedes van a ver que algunos, por ejemplo, uno empieza un tratamiento, empieza el primer día, por darle un ejemplo, un antibiótico. Vos empezás el primer día y podés hacer fiebre todavía. Y generalmente te dicen es normal hasta las 48, 72 horas. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que ese antibiótico va a tardar en alcanzar su estado estable. Entonces ahí significa que la concentración de ese fármaco va a estar al 100% en el cuerpo y ya va a hacer su efecto máximo, sin llegar a una toxicidad.
¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Les dije que le iba a poner algunas pruebas para que estén concentrados. Después de cuántas vidas medias, entonces se alcanza el estado de equilibrio clínicamente. A de 2 a 3 horas, de 2 a 3 vidas medias. B de 4 a 5. C de 7 a 9. D 10 vidas medias. Y E 15,54 vidas medias. ¿Cuál me responden? Hola. ¿Están ahí? Sí, profe, yo no sé responder. Cuatro a 5, profe. ¿Alguien da más? $15.54. ¿Quién me respondió 4 a 5 vidas medias? Yo, profe, Mario Cuevas. Yo también. Vos respondiste bien, estabas prestando atención. La siguiente pregunta. Una cierta droga X posee una vida media de 4 horas y sufre eliminación renal. Luego de la eliminación de un riñón, o sea, supongamos que el riñón derecho no funciona, tiene algún problema y no funciona. ¿Cuánto tardaría en horas para que esta droga X alcance su estado de equilibrio? Si su vida media, dijimos que es 4 a 5 vidas medias. Entonces su vida media es de 4 horas. Hacemos una 10, multiplicación. profe. Si vos eliminás un riñón, dijimos que el tiempo de estabilidad dependía del tiempo de eliminación y no así de la administración. Vamos a seguir la clase. Van a guardar esto, guarden ahí anotadito. Y vamos a seguir y después van a entender por cuánto va a ser la respuesta de esto. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Entonces el efecto para alcanzar la estabilidad en el plasma generalmente tiene que ser considerado 4 a 5 vidas medias para alcanzar el estado estable. En algunas situaciones se tiene que dar una dosis más alta, le llamamos una dosis de carga, para alcanzar esta concentración efectiva en los niveles de sangre de forma más rápida. Algunas dosis de carga generalmente también nosotros damos porque, digamos, la administración va a equivaler a la concentración en plasma del estado estable, ¿verdad? O sea, con una sola dosis nosotros podemos llegar ya a eso, pero para eso se da una dosis de carga. Algunas dosis, ¿verdad?, tienen que ser administradas en el tiempo que dura la vida media de la droga. Y generalmente así, si es así, por ejemplo, una droga que tiene vida media de 4 horas, yo le tengo que estar dando cada 4 horas, generalmente la dosis de carga voy a duplicar. O sea, si por ejemplo yo le doy 1 gramo, le voy a dar 2 gramos de carga y la otra dosis voy a usar de mantenimiento.